Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Este edificio, cuya fachada muestra evidentes huellas del gótico aragonés, alberga a la Generalidad de la Diputación de Valencia. Fue edificado entre los siglos XV y XVI, pero los orígenes de la Generalidad son muy anteriores. Hay que remontarse al siglo XIII, cuando el valeroso rey don Jaime, por antonomasia el Conquistador, liberó a la ciudad del dominio musulmán. Aún existen, celosamente conservados, trofeos y reliquias que conmemoran la hazaña. Esta es la espada del Conquistador. Por sus dimensiones se deduce la fortaleza de su propietario, que medía casi 2 metros. La bandera que mostró la morisma cuando se rindió, y finalmente la llave de la ciudad de Valencia. Jaime I incorporó la región valenciana a la corona de Aragón, pero dotándola de autonomía y fueros propios, sin más vinculación con los restantes territorios de la monarquía a la persona del rey. Escuchábamos un fragmento de un documental de televisión española del año 1978, con esa voz que en ocasiones acompañaba al nodo, hablando de una figura histórica a la que vamos a dedicar la primera parte del programa de hoy y que ha hecho que nos encontremos con un montón de gente en este salón de la Fundación Bancaja en el corazón de Valencia. Escuchábamos hablar de Jaume I el Conquistador, Jaime I el Conquistador, uno de los monarcas, el que desarrolló un reinado más largo de la historia de España, uno de los más importantes desde el punto de vista de la política, de la geopolítica que se vivió en el siglo XIII. Reinó y vivió prácticamente pues, a lo largo de todo este siglo, y es desde luego pues, un personaje carismático de la historia de España. Estamos recordando, no me gusta decir celebrando, ¿no? Porque celebrar la muerte de alguien pues no es desde luego algo que haya que hacerse, ¿no? Pero estamos recordando el aniversario de la muerte de Jaime I el Conquistador, el 13 de mayo del año... 13 de mayo es hoy, estamos en el año 2026, la muerte, como decía, fue en el año 1276, hace exactamente 750 años. A él vamos a dedicar, como digo, la primera parte del programa de hoy, el cronovisor, un tema más de los que intentaremos hacer con todo este grupo de amigos que nos abraza y nos acoge en el salón de la Fundación Bancaja. Y con ellos intentaremos, como siempre, hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a todos por venir. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir. Jaume I el Conquistador va a ser el protagonista del cronovisor, junto con Jesús Callejo. La máquina del tiempo nos va a hacer viajar al siglo XIII para conocer las aventuras y desventuras de este monarca tan destacado. Estamos haciendo este programa en el corazón de Valencia, no me quiero olvidar, gracias a la Consellería de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, y también un cariñoso saludo y afecto al Ayuntamiento de Bicorb y el Ecomuseo de Bicorb por la colaboración para poder hacer también este programa de Ser Historia con tantos amigos. Vamos a hablar no solamente de Jaime I, vamos a hablar de monumentos, de patrimonio de Valencia. Vamos a hablar de la historia tan insólita y tan apasionante de la lonja de la seda, y hablaremos también del Antiguo Egipto, que Jesús Callejo y yo, que somos de León, siempre hablamos de León y siempre mencionamos Egipto. Bueno, pues aunque sea también en Valencia, desde luego que sí os va a sorprender, tiene muchos vínculos y muchas historias relacionadas con el Antiguo Egipto. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues qué maravilla estar de nuevo aquí, en esta Valentia de los romanos, la Valansilla de los musulmanes y esta Valencia tan histórica
por donde pasó el Cid y donde también estuvo, como no, y nació Vicente Blasco Ibáñez, al que le hemos dedicado también hace poco un cronovisor. Y hoy vamos a hablar de Jaime I el Conquistador, este gigante de casi 2 metros. Aquí lo tenemos, nuestro figurín de Playmobil, como siempre, con esa melena rubia, esa barba del mismo color, todo un personaje casi mitológico, ¿no?, desde el siglo XIII, por lo que protagonizó realmente y lo que se le achacó. Sí, la verdad es que primero tuvo una vida bastante longeva, 68 años ni más ni menos, de los cuales 63 como rey. Es decir, está considerado el rey más longevo de toda la historia de España, que ya es bastante, bueno, yo diría que de toda la historia de Europa. Por otra parte, su altura le hacía bastante especial, ¿no? Era un tío alto, pues, rubio. Un tío, es el monarca, por favor. Sí, pero estamos hablando de alguien que nace por un engaño, que es criado por los templarios, que conquista varios reinos y que sobrevive incluso a batallas casi imposibles. Y estamos hablando de un personaje bastante contradictorio y bastante humano, ¿no? Porque gracias a él no solo el reino de Aragón se expandió a los límites que sabemos y que ahora lo comentaremos en el siglo XIII, sino que protagonizó muchísimas leyendas y muchas de ellas relacionadas con lo sobrenatural, porque él se rodeó también de santos, que es muy importante también tenerlo en cuenta, y en algunas de esas batallas pues dicen que apareció ni más ni menos que San Jorge. Es decir, que estamos hablando de un personaje y de un rey, de un gran rey, casado 2 veces, con multitud de hijos, con multitud de amantes, en fin. Un rey prolífico y que dejó huella y no solo genética. Entonces, claro, yo no sé por qué se ríe la audiencia. No, porque les gusta el salseo histórico. Claro. Y sobre él vamos a hablar porque protagoniza, ya te digo, muchísimas casos históricos, pero también muchos mitos y muchos hitos que yo creo que es bueno destacar y descartar, porque en algunos casos hay cosas que se le atribuyen que no son suyas. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos aquí la máquina del tiempo, nuestro cronovisor, preparada para este viaje. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 9 de octubre de 1238. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, esto es una apuesta de largo magistral. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en la entrada triunfal. En fin, tras la firma de la capitulación, que fue unos días antes, el 28 de septiembre, pues ni más ni menos que estamos en este día de San Dionisio, donde tanto Jaime I, que montado en su caballo, con su yelmo, su cimera, con su cruz templaria, acompañado, como no, de su confesor, San Pedro Nolasco, y acompañado, pues en fin, de toda la corte y de cantidad de personas que están viviendo que es un día histórico, porque en este día, además entrando, ¿no?, por la puerta del Cid o la puerta del Temple, dentro de la muralla musulmana, se han rendido las tropas musulmanas de Zayán. Y claro, ¿qué es lo primero que vemos hacer tanto a Jaime I como a su séquito? Pues ni más ni menos que con su estandarte, en fin, por cierto, con su paje donde lleva las llaves de la ciudad. Aquí tenemos al paje también. Ahí lo tenemos, ahí el paje. Van encaminados directamente a la antigua mezquita mayor. ¿Por qué? Porque lo que se va a hacer es un acto simbólico, pero muy importante, a la hora de reivindicar ya la potestad y el reino cristiano, en este caso de Valencia. Y es que se purifica y va a ser consagrada como catedral cristiana, que está situada actualmente pues, en la Plaza de la Reina, evidentemente, y es la fundación del reino. Tras la conquista, crea este reino de Valencia, además como un ente político propio, que es muy importante destacarlo, y otorgándole los fueros, es decir, esos fueros que son fundamentales. Ten en cuenta que este día en el que estamos en el cronovisor del siglo XIII, en 1238, se convierte posteriormente en el Día de la Comunidad Valenciana. Es decir, que estamos hablando de que queda un poco esa impronta, queda ese momento clave, y además muchos de los que están presentes en esta entrada triunfal de Jaime I, también hay personas muy destacadas. Está San Ramón de Pellafort, que también tiene mucho que ver con la orden mercedaria. Estaba ni menos el beato Miguel de Fabra, y con 10 añitos, ahí escondidito, el que con el tiempo será San Pedro Pascual.
rodeado, como ves, siempre de personas santas, de personas que le aconsejaban muy bien y que él, evidentemente, todavía le queda mucho por vivir, mucho por hacer, pero yo creo que este es un momento muy destacado. No olvidemos que el evento fue narrado por el propio monarca porque él dictaba, en fin, a un amanuense todo este tipo de aconteceres, de avatares, de aventuras y desventuras, con lo cual eso también le convierte en algo singular. Es el Llibre dels Fets, el libro de los hechos, y eso nos da una visión muy clara, evidentemente muy personalista, pero de lo que ocurrió en aquel momento con pelos y señales. Así que este es un día clave para marcar en la historia y no me extraña que sea el Día de la Comunidad Valenciana. Fíjate, Jesús, para hablar de la figura de Jaime I, el conquistador, contamos con, yo creo que una de las figuras más importantes, ¿no?, que puede verter algo de luz sobre su biografía compleja, llena de mitos y de hitos, ¿no?, que decía esto, me ha encantado esa definición. Se trata de José Hinojosa, él es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, académico de la Real Academia de la Historia, hijo predilecto de Valencia y de Begís. No sé cómo saludarlo y referirme a usted, casi como un monarca como Jaime I. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por venir. Lo decíamos ahora, ¿no? Jesús, lo decía, tiene la figura de Jaime I una serie de referentes que lo convierten casi a caballo, ¿no?, entre una figura mitológica y una figura histórica, ¿no? Efectivamente, así es, porque Jaime I es sin duda uno de los grandes monarcas del siglo XIII en Occidente. Junto con Alfonso el Sabio en el Reino de Castilla y San Luis de Francia o Federico II Hohenstaufen, pues son los grandes protagonistas de las monarquías europeas en aquellos momentos. Sobre todo porque dieron un gran avance en el dominio de la cristiandad a costa del Islam en aquellos momentos. Pero todo aquello sucedió a costa de grandes esfuerzos, de una trayectoria vital muy dura en la cual Jaime I se empeñó a fondo desde que nació en Montpellier hasta que llegó a Valencia, tras haber pasado por la conquista de Mallorca. Yo sobre todo querría que el que oyera esta charla, esta conversación, se trasladara a 750 años antes, donde el mundo era totalmente diferente, irreconocible con lo que tenemos actualmente, donde no hay luz eléctrica, donde esto es impensable, no se podría hacer, donde no había autopistas, no había medios de comunicación, los viajes se hacían a caballo o por vía marítima. Incluso yo recuerdo en mis clases de historia medieval en la universidad, nos decía el profesor que, claro, si las condiciones naturales no eran propicias, incluso los reyes podían llegar a pasar hambre, porque no había alimento para todos. Es que Jaime pasó hambre en el castillo cuando estaba y lo decía, o en su crónica lo cuenta, dice, es que no teníamos nada que comer. Porque hoy uno va, se compra en cualquier tienda el bocadillo, lo que necesita. Hoy estamos bien alimentados. Cualquier pobre era en el siglo XIII no había Mercadona, ¿no? En el siglo no había Mercadona ni había nada, porque los ejércitos ni eran nacionales, sino que había que convocar a los de la hueste del señor o la hueste concejil, pero al mismo tiempo había que ir alimentándose sobre el terreno. No había una intendencia organizada como actualmente, y había lo que encontraban por el camino, y por eso las expediciones de saqueo para conseguir botín para los soldados, para poder vivir. Es que si no, la estrategia... Era una forma de vida casi más relacionado con la piratería, ¿verdad, Jesús?, que con lo que podríamos esperar de una monarquía, ¿no? Es que es bueno, además, esa mención para saber cómo era el ambiente, la atmósfera que se respiraba en esa Edad Media, donde, en fin, no tenían prácticamente nada, y estamos hablando de una gran ciudad, imagínate lo que era la zona rural, ¿no? Y cómo se desarrollaron y cómo surgen esos reinos y cómo luego tienen la importancia que tienen. Fijaos que Jaime nace en Montpellier, a 750 kilómetros de donde acababa de entrar en 1238 en Valencia. Hoy lo hacemos en 8 horas por la autopista, directos desde casa, sin problema. Pero os podéis imaginar lo que era cruzar los Pirineos, etcétera, etcétera, hasta llegar aquí. Eso, y además él nació y era, al poco muere su madre, queda al cuidado de Simón de Montfort, que era el jefe de las tropas francesas contra los cátaros. Luego pasa a Monzón siendo un niño, donde se forja militarmente al calor de la Orden Templaria, pero luego se tiene que enfrentar con toda la nobleza
que ven que aquel niño los va a gobernar a ellos. Pero espera, no avances tanto en la vida y en la cronología de Jaime I porque nació de milagro. Cuéntanos un poco. Su padre era Pedro II de Aragón, el católico, su madre María de Montpellier, y parece que la coyunta no se producía. No había enjundia. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que tenía que ocurrir cuando se hacen matrimonios de compromiso, que te gusta o no te gusta la mujer. Y Pedro, que era también un mujeriego, le gustaban todas menos las suyas. Entonces le engañaron, le dijeron, mira, lo que decía de la luz, no había luz, y le dicen, ven que tienes un amante aquí que te va a gustar y tal. Aquel se mete en la cama. Pero a escondidas. Claro. A oscuras. A oscuras. Pero los nobles que estaban allí de testigos para que allí se engendrara a Jaime. Y efectivamente, bueno, pues la tradición es esa, que engañado por su mujer, María se queda preñada, da a luz a Jaime I, y María, ¿qué nombre le ponemos a este chico? Pues le vamos a coger 12 velas en honor de los 12 apóstoles, y la última que acabe ardiendo, esa va a ser la que le pondremos de nombre. Y la última fue la de Jaime. Y ese fue el nombre, y eso lo cuenta él en su crónica al principio. Si es vero, es ventrovato, si es verdad, pues vale. Y si no, como leyenda, pues queda muy bonito. Pero ese engaño celestial ya nos está hablando un poco de todas esas leyendas que se pueden ir adjudicando a la biografía de un gran hombre. Es decir, pocas leyendas se atribuyen a personas que pasan desapercibidas, ¿no? Es cierto que hay algunos casos, pero suele ser que los grandes protagonistas de la historia, aparte de protagonizar grandes momentos, pues también se añadan, ¿no? Cosas para quizás darle más enjundia, ¿no? Ya desde el punto de vista físico, el cabello rubio, la barba rubia, casi 2 metros de altura, es que debía de imponer. A ver, es que efectivamente era alto. Lo de rubio ya no lo sabemos, pero el rubio siempre ha sido... los galanes son rubios. No hay más que mirar aquí, claro. ¿No? Al presentador. Hombre, los retratos románticos del siglo XIX sí que aparece rubio. Lo dice por mí, hombre, lo dice por mí. Jesús, tío. Entonces, el ser rubio pues era una garantía, rubio, ojos azules, siempre ha sido una garantía de belleza. Es una belleza idealizada, indudablemente. Que era alto se descubrió cuando se analizaron los restos y demás. Sancho el Fuerte de Navarra también era un gran mozo, ¿no? Pero efectivamente él se lo tuvo que ganar a pulso. Él conquistó Valencia en medio de multitud de dificultades, porque os imagináis de niño allí en el Castillo de Monzón, con el frío que baja de los Pirineos y el calor que hace en verano. Cuando salió de allí, salió a gusto y dice, por fin nos fuimos. Pero luego se encuentra con que él no tiene poder para nada. Las monarquías en aquel momento se estaban consolidando. Tanto en Castilla, el hijo de Alfonso el Sabio se le subleva también, como se le sublevaron los hijos aquí. Entonces, el gran mérito de estas monarquías es que se consolidan. Jaime consolidó un poder y creó la corona de Aragón tal como la concebimos en los siglos siguientes, pero fue luchando contra los nobles, que querían... tú eres uno más entre nosotros. Sí. Te respetamos porque eres el rey, pero no te matamos de milagro. Una conspiración hay de los nobles aragoneses que casi le destrona. Pero has comentado lo del Castillo de Monzón, me parece importante pararnos en ese punto porque ahí está durante esos 4 años, educado por los caballeros templarios, junto también con uno de sus primos, y es muy importante porque yo creo que se le marca un poco el carácter. Recordemos que él se queda huérfano de padre y madre a los 5 años y que la mayoría de edad es a los 10 años, pero durante ese tiempo está bajo la custodia de los templarios, con el visto bueno del Papa Inocencio III. Claro, pero ¿cómo fue esa disciplina? Porque yo creo que eso le marca luego su carácter militar y su carácter humanista para el resto de su vida. Efectivamente, esa fue le marca en el aspecto militar, caballeresco, porque los templarios eran los encargados de defender a los peregrinos en Jerusalén y le imbuyen del espíritu de cruzada. No olvidemos que la campaña de Valencia fue una cruzada dada por el Papa, porque para comprender las campañas militares de Jaime I hay que entender un poco ese espíritu de cruzada. Jaime I es un chaval de 19 años y dice, me voy a conquistar Peñíscola. Me voy a conquistar Peñíscola. Bueno, lo decía en occitano, cuidado, Uno nacido en Valencia y somos del equipo chelo, yo lo siento, pero no, sí, además me siento muy orgulloso. Claro que sí, claro que cuando sí. me viene un argentino y me dice, no, los che somos argentinos, para que nosotros somos más viejos. Sí. Total, que se lanza a conquistar Peñíscola.
Él no sabía ni dónde estaba Peñíscola, ni nada. Llega a Peñíscola, ve que aquello es un tómbolo. Hoy hay mucha construcción, pero aquello, cuando subió la marea, se quedaba aislado totalmente. Se ve con unas murallas imponentes, con unas pequeñas tropas, y naturalmente aquello fracasa. Fue su primer fracaso, pero ahí se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Y el siguiente episodio será ya la conquista de Mallorca, perfectamente planificada, aunque no con un espíritu de la conquista de Valencia, sino diferente, porque aquí fueron los mercaderes catalanes los que le propiciaron esa conquista para favorecer sus intereses mercantiles. Pero en la de Valencia ya era la lucha contra el Islam y ya era el fortalecimiento de la monarquía, porque se vio que los nobles aragoneses tenían un objetivo muy claro: conseguir botín y grandes señoríos aquí en tierra valenciana, y que el rey fuera uno más, sí, rey de Aragón, pero las conquistas por tierra de Valencia serán conquistas nuestras. Y el rey, cuando se da cuenta de que Blasco de Aragón ha conquistado, se ha apoderado de Morella, dice: ni hablar. Esto no puede ser. Aquí el que tiene que tener el poder de los puntos estratégicos y conquistar Valencia voy a ser yo. Y me voy a hacer, soy rey de Mallorca y voy a crearme un reino propio que sea mío y diferente de Aragón. Claro, la conquista de Valencia llega después de la conquista de Mallorca, después de la conquista de Menorca, la de Ibiza, de Formentera, la reconquista de Murcia, en fin, que ya tenía un buen currículum bélico, pero la de Valencia es cierto que... Ese fue el gran episodio de su vida. Marca. Pero dentro de ese episodio, es verdad que hay como varias anécdotas, varias historias que pueden ser verdad o mentira. Antes has hablado un poco del equipo del Che. En fin, bueno, hay que recordar que tanto el escudo de Valencia como el escudo del Club de Fútbol Valencia como el de Levante tienen un murciélago, el Rat Penat, y se asocia precisamente... Y el de Mallorca. Y el de Mallorca, evidentemente. Y se asocia precisamente a Jaime I el Conquistador y se asocia a estas campañas militares. ¿Qué hay de verdad de mentira en esto? Bueno, todo es mitología. Pero es importante porque forma parte de los símbolos. Forma parte de nuestros símbolos, pero no son símbolos que nacen en la época de Jaime I, sino que nacerán posteriormente para adornar pues, a la realeza, como la cimera alada, el dragón, que no es exclusivo de aquí, sino que es de muchos países de Europa, etcétera. El mito del Rat Penat, del murciélago, es, por si no lo conocen, hay varias versiones, pero bien, la más conocida y la que más circula es que los musulmanes tenían gran confianza en el murciélago porque, aparte de comerse los insectos y demás, les avisaba de la llegada y de la presencia precedente del sonar. Ya saben que el murciélago detecta los objetos y les avisaba de la llegada y la presencia de tropas cristianas. Total que estos murciélagos estaban allí revoloteando por el campamento de Jaime I, tocaron los tambores y oyeron a los cristianos, al oír el repiqueteo de los tambores, se dieron cuenta de que atacaban los musulmanes y bueno, y ahí... Murciélagos chivatos, ¿no? Exactamente, pero no pasa de ser una leyenda. De hecho, fue una adopción posterior, como está bien estudiado al analizar la evolución del escudo de Valencia. El escudo de Valencia originariamente no eran las 4 barras, sino que era una ciudad sobre olas. Sí, no era la señera. Claro, la señera era el escudo del rey, la señera del rey, que lo llevaban todas las ciudades reales. Lo llevaba Mallorca, lo llevaba el Reino de Aragón. Bueno, el Reino de Aragón tenía un escudo diferente, pero era el escudo del rey. Eso indicaba que aquello era una ciudad real. Hay otra leyenda, la de la golondrina que acampa allí en el sitio de Burriana en la tienda del rey y el rey la protege y bueno, pues hasta que no tomemos Burriana, etcétera, etcétera. En uno de los conflictos y una de las batallas también protagonizó uno de esos hechos casi milagrosos que le llegó a tener casi fama de inmortal, ¿no? Con una flecha de una ballesta le atraviesa el casco, el yelmo le da en la cabeza y nos podemos imaginar, ¿no? Una película ahora de Hollywood sacándose la flecha y siguiendo luchando, ¿no? Bueno, películas aparte, el hecho de sobrevivir a ese flechazo también le otorgó, ¿no? Una cierta celebridad casi de inmortal. Sí, él lo cuenta en su crónica y además hay una pintura también muy famosa. Bueno, pues se arrancó la flecha, nos podemos imaginar aquello, se rompió, pero en fin, la sangre le manaba por la cara. ¿Y qué dijo? Para haberros matado. Claro. Que es la frase que se suele decir en estos casos. Y si lo dicen aragoneses, tozolaba. O sea que, pero en definitiva es el rey, la bravura del rey. Sí. El rey, el primero
que da el ejemplo a la hora de tomar al asalto Valencia, que no se toma al asalto porque se tomó por rendición. Un aspecto muy importante que quiero que tenga presente el oyente es que en la conquista de Valencia solo hubo una batalla de enfrentamiento físico, la batalla del Puig, donde se exageraron las cifras, 10.000 musulmanes por 2.000 cristianos, etcétera, y muy pocos muertos, porque las batallas eran muy costosas, muy difíciles de hacer. Pensemos que un caballero armado en aquella época era muy complejo, era como un carro de artillería, y si caía prisionero o caía del caballo era hombre muerto. Es decir que había expediciones de saqueo, correrías, racias, etcétera, pero lo que no había era grandes batallas porque no estaban preparados, no había ejércitos nacionales y era muy costoso, era muy difícil planificar una guerra así. Y la conquista de Valencia prácticamente siempre fueron por rendición, pactos y capitulación. Has mencionado la batalla del Puig, que me parece impresionante, no solo porque evidentemente fue un poco abrir ya las puertas, ¿no?, para ya la conquista definitiva de Valencia, sino porque ahí se producen, que yo sepa, dos acontecimientos, vamos a llamarles sobrenaturales, ¿no? Por una parte está San Pedro Nolasco, en fin, el fundador de los mercedarios, en fin, esa orden que servía para liberar pues esclavos, ¿no?, dentro del mundo musulmán, y hay una serie de luminarias que inciden durante 7 sábados en un lugar muy concreto, específico, hasta que excavan y allí encuentran, como no, pues la imagen de Nuestra Señora del Puig. Y también es que me gustaría que lo comentaras, pero es que además las leyendas, como en fin, les gusta también añadir su plus de fantasía, o en este caso también de elementos sobrenaturales, cómo no, a falta de Santiago Matamoros aparece San Jorge. Cuéntanos un poco la importancia que tiene San Jorge en la vida de Jaime I. Bueno, primero os cuento, hay otro más en el Puig. O sea, el Puig está cargado de simbología, es, digamos, el epicentro de la conquista valenciana. La montaña donde está el castillo es la montaña de la Patá, porque el caballo de Jaime I, como no había agua, pegó una patada y allí salió agua. Pues fíjate tú, ni traspases ni nada, de patada y manantial. Este hombre lo podía todo, ¿eh? Lo de la aparición de la Virgen está muy relacionado con la devoción que él tenía a la Virgen María. Debajo de una campana, por cierto. Eso hay a patadas. Las leyendas de esto. Sí, hay muchas en la Reconquista, pero bueno, asociada también, como no, a este momento del Puig. Efectivamente, tiene que ser un momento milagroso para demostrar que el Altísimo, el cielo, la divinidad está al lado del rey. O sea, el rey es un enviado de Dios. Y este es el icono significativo. Y no olvidemos que cuando Jaime I llega allí, el Puig se llamaba el Puig de Anesa, Enesa y tal. Y él lo cambia y dice, y en adelante, lo dice en su crónica, se llamará el Puig de Santa María, como hasta ahora. O sea, es la devoción a Santa María. Pensemos que él, todos los templos, todas las mezquitas que conquista y transforma en iglesias, catedrales, etcétera, Santa María. Desde Morella, Burriana, Elche, Alicante, Alcira, Gandía, son Santa María. Es la devoción a la Virgen que él manifiesta supuestamente. Y luego San Jorge. San Jorge es el gran icono guerrero en la corona de Aragón, como lo es en otros países, como por ejemplo en Georgia, nada menos, allá por el Cáucaso, o sobre todo en Inglaterra. Es el gran patrón, pero también en la corona de Aragón. San Jorge fue el patrón de Aragón, de Cataluña y de Valencia. Este joven martirizado natural de Antioquia y demás aparece en la corona de Aragón por primera vez, también en la batalla contra los musulmanes en Alquézar. Él aparece como el defensor, en las leyendas que van circulando ya desde el siglo VI por ahí, como el gran defensor de la cristiandad cuando frente al Islam, cuando el Islam se expanda y demás, como el gran defensor de los caballeros cruzados en Tierra Santa, etcétera, etcétera. No olvidemos que esto es una cruzada y, por tanto, si alguien tiene que aparecerse, no va a ser el castellano Santiago, sino que va a ser San Jorge. O San Millán, en La Rioja. Y se apareció por primera vez en 1192 en la batalla de Alquézar, que permitió la conquista de Huesca, el primer punto importante en el avance de Aragonés hacia el sur. Se aparece aquí en la batalla del Puig y se aparece después en Alcoy. En Alcoy, en ese episodio que si queréis hablamos un poco más adelante, pero que va a ser la batalla, que no fue una batalla, fue un encuentro entre cristianos y musulmanes pequeño, pero los cristianos salieron derrotados a pesar de que San Jorge se había aparecido primero y había permitido que muriera el caudillo Larraque, etcétera, y el punto de partida de las posteriores fiestas a partir del 17
de moros y cristianos. Podríamos estar hablando de Jaume I el Conquistador durante horas. Estamos recordando este 750 aniversario de su muerte, de su fallecimiento en el año 1276. Y lo estamos haciendo desde el corazón, aquí en Valencia, en la Fundación Bancaja. José Hinojosa, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante, académico de la Real Academia de la Historia. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues ha sido un placer, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias a ti también por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, ha sido todo un placer, y eso que no hemos hablado de los dos cráneos de Jaime I que están en el monasterio de Poblet, porque como lo tenía todo, ¿por qué no también dos cabezas? Dos cabezas. Muchísimas gracias a todo el público que se ha concentrado aquí. Gracias. Año de 1492. Granada acaba de rendirse. En Santa Fe, en la Vega Granadina, los reyes católicos reciben a un navegante de origen misterioso con una idea audaz: llegar a las Indias navegando hacia el poniente. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde la Fundación Bancaja en Valencia, gracias a la Consellería de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Bicorb y el Ecomuseo de Bicorb. Y en los próximos minutos, lo decíamos al principio, queríamos hablar un poco de patrimonio de esta ciudad, de esta comunidad tan espectacular desde el punto de vista histórico. Hemos disfrutado en el cronovisor con la figura de Jaume I el Conquistador, y en los próximos minutos queríamos hablar con Nicolás Bujeda, que él es director gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, precisamente de ese patrimonio. Nicolás Bujeda, bienvenido a Ser Historia. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias por acompañarnos. El consorcio lleva los museos y los centros culturales de la comunidad. Podríamos decir, bueno, está muy bien, pero es que muchas de esas instituciones, algunas de ellas están enclavadas precisamente en monumentos históricos, lo que hace que la labor que se esté desarrollando ahí tenga casi un doble sentido, no solamente la comunicación, el compartir con la ciudadanía esas exposiciones temporales, esas bibliotecas, etcétera, sino que son edificios con una raigambre histórica. Cualquiera que conozca Valencia y se dé una vuelta por el centro de la ciudad, y no tanto el centro, va a descubrir palacetes de los siglos XVI, XVII, increíbles, ¿no? Y algunos de ellos, como digo, están dentro de esa cadena de museos, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, la sede del Consorcio de Museos es el Centro del Carmen, antiguo convento carmelita, que supuso la expansión de lo que es el casco histórico, en tanto en cuanto en tiempos de Jaume I se estableció y supuso el desarrollo urbanístico de la ciudad, ¿no? Y toda la prosperidad que supuso. Y claro, lo mismo ocurre con otros grandes edificios históricos, como es el Museo de Bellas Artes, que dan fe no solo del contenido, sino del continente, ¿no? Además, esto está muy vinculado a la Ley de Patrimonio, que una de sus tres patas principales es la difusión. Por una parte la conservación, por una parte la restauración, y la tercera es la difusión del patrimonio cultural valenciano, que es enorme, no solo el material, sino también el inmaterial. Además, bueno, yo nací en León, viví en Valladolid, recuerdo que en Valladolid el edificio de la universidad es un edificio extraordinario del siglo XVII, la biblioteca era una cárcel antigua también de los siglos XVII, XVIII. Revitalizar estos edificios
se puso de moda pues hace prácticamente 4 décadas, se sigue haciendo hoy y como tú dices, Nicolás, es la forma quizás más clara de abrir ese patrimonio al gran público, ¿no? Sí, bueno, no podemos hacer otra cosa que proteger nuestro patrimonio. Primero, pues son competencias derivadas a las comunidades autónomas y hay que tener en cuenta que está muy bien que haya muchas exposiciones, que haya muchas actividades, pero indudablemente hay que proteger nuestro patrimonio y en eso desde la Ayuntamiento Valenciana tenemos muchos planes en las 3 provincias para fortalecer y bueno, ese legado que hemos tenido, es ponerlo en valor y que lo disfrute la gente que viene en nuestra tierra. Comentabas el Centro del Carmen, que es un convento del siglo XIII, que tras la desamortización, bueno, pues se perdió, ¿no? Parte de esa finalidad religiosa para la que fue realizado, pero en sí mismo es un edificio de una categoría extraordinaria. Sí, bueno, yo le llamo el templo de la cultura, ¿no? Porque es un templo sentimental de los valencianos en cuanto se vincula mucho al imaginario colectivo de lo que ha sido el arte. Tenemos que darnos cuenta que en efecto a partir de la desamortización de Mendizábal lo que es la iglesia ha pasado a manos de la diócesis y el edificio principal, que consta de 2 claustros, es un edificio espectacular, pues se dedicó a las bellas artes, a la formación. Recordemos que en 1850 empieza la Escuela de Artes y Oficios y que da pie a esos primeros estudios de dibujo que permite que luego continúe la formación con la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y sin más ni menos pues podemos decir que entre los muros del Centro del Carmen pues han estudiado Joaquín Sorolla, Ignacio Pillenazo, Benlliure y bueno, más cercanamente Genovés, Carmen Calvo, Miquel Navarro y todos los primeros espadas, ¿no? No se puede entender la historia del arte y las bellas artes sin lo que ha sido una institución docente y bueno, una referencia es muy curioso porque los grandes, muchas veces nosotros tenemos otras instituciones, dicen no, es que nosotros queremos estudiar, queremos exponer en el Carmen, porque es donde es nuestra entramos casa, ¿no? A los 14 años. Bueno, estamos hablando de que se han formado escultores, pintores y luego mucha gente que luego se ha dedicado a la imaginería y se ha dedicado al mundo de las fallas, que sabes que también es un patrimonio desde luego. Que tenemos maravilloso, reconocido por la UNESCO también. Es un lugar magnífico que entra, lo acabas de decir Nicolás, uno de los artistas, quizás yo creo el más internacional, ¿no?, de la pintura valenciana, Joaquín Sorolla, que pasó por sus aulas. Sorolla está enormemente vinculado, ¿no?, a la ciudad de Valencia, no solamente por solamente la estación del AVE. Estoy seguro de que muchos visitantes, muchos turistas cuando vienen de fuera y tienen la curiosidad de conocer quién es el nombre de Joaquín Sorolla, que si no lo conocen pues lo pueden descubrir de esta forma. El pintor Sorolla es quizás una de las cartas de presentación también de la ciudad, ¿no? Bueno, es que en el imaginario colectivo de los valencianos yo creo que hay 3 iconos. Por supuesto, este rey maravilloso que tuvimos, Jaime I, que celebramos el 750 aniversario de su muerte y también el 775 aniversario de la muerte de Ana Violanda Hungría, su esposa. Por cierto, una gran conciliadora, una gran estratega y que tuvo mucho peso en las decisiones del monarca. Pero también Jaime I, como no, la Madre de los Desamparados, la Virgen de los Desamparados, el segundo icono, y tercero Joaquín Sorolla. Es muy curioso ver cómo en la mayoría de poblaciones en la Comunidad Valenciana, asociaciones, todo tipo de colectivos, premios, tiene el nombre de Joaquín Sorolla. Es decir, no se entiende Valencia sin esos 3 iconos y sin esos grandes referentes y muchos más que podríamos añadir, pero eso digamos que constituye la base de nuestra idiosincrasia, ¿no?, como valencianos. Desde luego que sí, además es un referente de la pintura, no solamente en Valencia, quizás es uno de los artistas más internacionales, no solamente de Valencia, sino del arte de la pintura española en el siglo XIX y que tuvo la oportunidad de recorrer, ¿no?, la península, España y dejar su huella en cuadros en numerosos lugares.
Y precisamente sobre esos cuadros, algunos de ellos, por el valor y por la importancia de la figura de Sorolla, bueno, pues trascendieron y cruzaron las fronteras y acabaron en Estados Unidos, ¿no? Como los cuadros que acoge la Hispanic Society en Nueva York, y que bueno, la comunidad valenciana ha llegado a un acuerdo, ¿no? para poder... Cuéntanos un poco la historia de estos cuadros, cómo salen, cómo llegan y cuál es el futuro, tan vinculado a la ciudad, lógicamente. Primero decir que Valencia, y la Comunidad Valenciana, siempre ha apostado por Joaquín Sorolla, como digo, porque para nosotros es un referente inequívoco, y desde las instituciones públicas se ha trabajado para dignificar y difundir y divulgar la obra de Joaquín Sorolla. Por ejemplo, de esta brillante institución que es la Fundación Bancaja, donde se han hecho enormes exposiciones, pero también desde el Museo de Bellas Artes y desde otros centros culturales de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, lo que ha hecho el gobierno valenciano es aprovechar una oportunidad de que había una colección muy potente de la obra de Joaquín Sorolla y traerla para aquí. Pues aquí siempre hemos anhelado, y siempre ha sido una reivindicación de por qué no tenemos un museo Sorolla en la Comunidad Valenciana. Y esto hay que explicarlo, porque fue la voluntad de Joaquín Sorolla establecerse en Madrid, porque pues, su familia tenía problemas de salud, los grandes médicos estaban allí. Compró su casa precisamente con estos cuadros de las visiones de España y con estos encargos, y se estableció en Madrid. Pero en este sentido nunca ha dejado de tener la familia, sus descendientes, un amor a su tierra natal. Y eso es lo que desde el gobierno valenciano se ha hecho, es aprovechar esta oportunidad de que una colección de 220 piezas, algunas de ellas de las obras maestras, van a venir a la ciudad de Valencia, y bueno, pues esperamos que para final de año, y hasta aquí podemos contar porque hay contratos de confidencialidad y me permitirá que los respete, claro que sí. Los valencianos vamos a tener a Joaquín Sorolla y por fin va a haber un museo, en este caso el de la ciudad, y posteriormente en otro edificio emblemático, como es el edificio de Correos, adquirido por la Generalitat, y vamos a poder disfrutar los valencianos de esas 220 piezas y de muchas sorpresas más que de momento no podemos anunciar. Pero realmente pues vamos a poder conseguir lo que hemos querido, que es pues, que Sorolla vuelva a casa. Yo creo que nunca se ha ido, el corazón siempre ha estado aquí. Pasa con todos los que hemos nacido en lugar y por circunstancias y vicisitudes de la vida, del trabajo, de la familia. Hemos tenido que salir, el corazón de Sorolla, de Joaquín, siempre estuvo en Valencia y lo vemos en su correspondencia, en sus comentarios, en sus amigos, en su pintura. Y bueno, se lo dice un leonés, ¿no? que a los 2 años tuvo que salir de León y llevó León en el corazón, ¿no? Por la cantidad de amigos, de experiencias vividas allí, y imagino que a todos los que... en mi caso no fue una cosa trágica, ¿no? Porque bueno, Sorolla también tenía la posibilidad de venir aquí, ¿no? de visita. Y es todo uno de esos referentes, desde luego que sí, y es uno de los grandes pintores de la pintura valenciana y de la pintura española en el siglo XIX, y qué bien, ¿no? Que se le haga este homenaje, ¿no? Pues prácticamente para hacer el museo de Joaquín Sorolla, mejor dicho, en esta ciudad, en Valencia. Bueno, específicamente digamos que es la sede europea del Hispanic Society of America. Hay que tener en cuenta que probablemente la mejor colección de arte español fuera España es la Hispanic Society. Estamos hablando de 750.000 piezas, obras de arte, bibliotecas. Huntington, bueno, un mecenas impresionante y fue un enamorado de la cultura española, ¿no? Entonces hay una enorme colección. Tuvo la magia con Joaquín Sorolla, estableció una relación muy muy bonita, y eso hizo que bueno, pues triunfase en Estados Unidos, en la alta sociedad. Sorolla ha hecho retratos a presidentes de Estados Unidos, de la altísima sociedad de allí, y bueno, pues al final fue un valenciano que triunfó por el mundo
precisamente en esta institución. Y, insisto, no solo es traer la colección de Sorolla, del Hispanic Society, sino es traer la sede europea de una institución, ya digo, la que tiene la mejor colección de arte español fuera de la península. Pues aquí la podremos disfrutar, y ya como última pregunta, último comentario, hemos dedicado el cronovisor a esos 750 años, ese aniversario de la muerte de Jaume I, el conquistador. Imagino que la Comunitat Valenciana pues estará preparando, ¿no?, actos, ¿no?, en relación a la figura de Jaume I para recordar su figura, que yo creo que sí que es quizás una figura muy presente, ¿no?, en la historia de Valencia, pero recordar e institucionalizar casi esta etapa histórica, ¿no? Por supuesto, nosotros ya organizamos el 800 aniversario del nacimiento de Jaume I, y además en el equipo estaba el profesor Hinojosa, que nos ha acompañado hace unos momentos, y lo celebramos por todo lo alto, pero los valencianos la figura de Jaume I la celebramos todos los 9 de octubre, pero por supuesto, con motivo del 750 aniversario, hay un gran programa que estamos trabajando y que en breve vamos a presentar en las 3 provincias, en las que estamos incardinados todas las instituciones, no solo los 3 ayuntamientos capitales de provincia, las 3 diputaciones y la Generalitat Valenciana, que es la que coordina en líneas generales este proyecto. Ya como última pregunta, Nicolás Bujeda, director gerente del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, qué importante es que desde las instituciones, los políticos, la gente que está al pie de la administración haga este tipo de trabajos, porque claro, cuando se piensa en Valencia, la gente a veces es muy cortita, ¿no? Y piensa únicamente en la playa, que está fenomenal, no digo nada, no, pero que hay algo más, ¿no? Hay algo más, hay cultura, hay patrimonio, hay infinidad de cosas para hacer entre baño y baño. Bueno, es que si preguntásemos a este fantástico público que nos acompaña, que hay 400 personas que están aquí en la sede de la Fundación Bancaja, les podría decir las maravillas, no solo una opinión que hacemos desde la Generalitat, pero es que estamos hablando de la tierra de la música. En la Comunidad Valenciana tenemos 547 sociedades musicales. Desde la Comunidad Valenciana han salido cosas maravillosas, había un talento a lo largo de la historia. Es que cabe decir, hace poco presentamos un libro de José Antonio Garzón, un gran estudioso del mundo del ajedrez, que bueno, el ajedrez moderno, como se concibe con la figura de la reina, que es capital, desde hace 550 años, surgió de aquí, de la Comunidad Valenciana, un segorbino. Es decir, hay tantas y tantas, pero Valencia es la tierra no solo de Sorolla, es de Seguridad Social, de Inhumanos, de Blasco Ibáñez. Es una tierra además que es maravillosa no solo por sus playas, por su gastronomía, pero indudablemente lo mejor que tienen los valencianos es su gente, a la que, bueno, una tierra maravillosa en la que acogemos y en la que queremos que brille en el resto de España. Por eso somos el paraíso, el Edén. Antes hablábamos, estabas comentando, habláis de Valencia, esta tierra en la que los grandes luchadores se enviaban aquí a jubilar, ¿no? Esto era el Edén, ni a Valencia, pero también la zona, cuando hablamos de Valencia, esto ha sido el paraíso, ¿no? Desde luego, la cultura brilla y es lo que hace que los valencianos sean tan maravillosos. Nicolás Bujeda, director gerente del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros, y lo único me sabe mal que usted se lleva el aplauso y el cariño de este distinguido público, pero no nos ha traído lo mejor de León, que es la cecina. Lo anoto y se lo hago llegar a la comunidad. Lo anoto. Le llegará. Muchísimas gracias, Nicolás. Año 73 a.C. A la sombra del monte Vesubio, lo que comenzó como una fuga de 70 gladiadores se ha convertido en una pesadilla para Roma. El pretor Glabro cree que se encuentran atrapados en la cumbre, esperando a que el hambre haga el trabajo de las legiones. Pero el hambre solo agudiza el ingenio de los que no tienen nada que perder. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
La Lonja de Valencia es uno de los edificios góticos civiles más importantes de Europa. Construido a instancias del Consejo General, fue destinado a la contratación comercial y a albergar el Tribunal del Consulado. Las obras encomendadas a Pere Comte dieron comienzo en 1482. En el Jardín de los Naranjos hay una puerta de exuberante decoración vegetal. 8 columnas salomónicas estriadas en espiral sustentan la bóveda. Es el lugar de contratación, la verdadera lonja, constituida por 3 naves, donde el gótico muestra todo su esplendor. Escuchábamos un nuevo fragmento de ese documental de televisión de televisión española del año 1978, en donde se hacía referencia a la Lonja de Valencia, uno de los edificios civiles más increíbles, un edificio del siglo XV con una historia realmente sobrecogedora desde el punto de vista de lo que se vivió dentro, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de los símbolos. De todo ello queremos hablar en los próximos minutos con un buen amigo, Juan Francisco Ferrandiz. Él acaba de publicar con Grijalbo La Lonja de la Seda, donde precisamente habla de la historia y de las aventuras vividas en este edificio. Juan Francisco, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Gracias. Encantado de estar aquí de nuevo. Es un placer compartir de nuevo micrófono contigo. Aquí en Ser Historia nos conocemos desde hace muchísimos años por ser autores de Grijalbo. Enhorabuena por la tercera edición, ¿no?, que vas ya de La Lonja de la Seda. La historia de Valencia vende, ¿eh? Sí, además ha sido una sorpresa, pero yo creo que también... No digas eso, entonces, no ha sido ninguna sorpresa, es maravilloso, es que es verdad. Sobre todo la sensación del calor que ha tenido y la acogida que tiene aquí en la propia ciudad también y en la propia Valencia, el conocer algo más de este edificio y de las historias, ¿no?, que surgieron alrededor de él. Es fantástico. A ver, para empezar desde el comienzo, desde el principio, La Lonja es un edificio del siglo XV, un templo del comercio, podríamos decir, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar el programa. Mucha gente se cree al pasar por delante que es una iglesia con ese arco conopial, de los Reyes Católicos, bla, bla, pero no es una iglesia, es un edificio civil. Así es, efectivamente. Es decir, la llotja de mercaders, como se llama, es decir, la lonja de mercaderes, que es conocida popularmente como la Lonja de Valencia, y por eso hemos elegido el título, fue realmente un símbolo de la ciudad. Estamos en ese final del siglo XV, suceden una serie de casualidades o causalidades que propulsan a Valencia como una potencia mercantil, artística, histórica, el siglo de oro de las letras valencianas. Todo eso se concentra en unas décadas, y es ahí donde la ciudad quiere de alguna manera demostrar al mundo ese poderío y esa capacidad mercantil, y lo que hace es crear un símbolo, construir un símbolo que es esta lonja, ¿no? Es una lonja, es un edificio para el comercio, para vender y comprar, pero es especial, ¿no? Aunque se inspire en la Lonja de Mallorca, tiene algo diferente. Esas puertas, esos símbolos alrededor de la puerta, esas gárgolas. ¿Dónde estamos? El suelo cuando entras es negro, absolutamente negro, que el original ya era así. El cielo estaba pintado de azul con estrellas. ¿A dónde estamos entrando? Yo creo que es un mensaje que aquellos mercaderes querían transmitir al mundo en general, y es lo que he tratado de plasmar en esta novela histórica, que desentraña todos esos misterios de aquellos constructores que no solo ponían unas piedras encima de otras, sino que querían contar cosas, querían contar secretos, querían revelar al mundo cosas que ellos entendían que eran vitales. Esa piedra nos está contando historias, tiene una narración, tiene un relato
que tú cuentas muy bien en tu novela. Hay algunas quizás las más conocidas, ¿no? Son algunas gárgolas con temas satíricos, con temas eróticos, pero va mucho más allá, ¿no? Háblanos si quieres un poco de estas también, pero el relato que se cuenta, lo que se cuenta en esas gárgolas, al igual que sucede en los edificios religiosos, en los capiteles también, y en esas gárgolas de algunas iglesias, de algunas ermitas góticas, tienen también la faceta de educar, ¿no? De contar una historia, un relato. Fíjate que esta lonja, cuando se decide construir el Consell, deja escrito algo un poco extraño, ¿no? Que es donde los historiadores han tratado de investigar. Y es cuando dice que se construye, ordena a Pere Comte y a Joan Ibarra que la construyen conforme a una mostra molt ben dibuixada, es decir, a una muestra bien dibujada, a un plano. Ahí es donde los historiadores plantan las orejas diciendo, a ver, ¿quién ha hecho este plano? Entonces se investiga y todas las pistas indican que pudo ser su maestro, Francesc Baldomar, que estando en Lleida construyendo, estuvo en contacto con constructores franceses. Es decir, empezamos a ver una especie de corriente, de una tradición de aquellos antiguos constructores medievales, aquellos masones que va llegando y quizás nos llegue a esta lonja. Y lo decimos precisamente por esa simbología que la rodea. Hemos hablado de gárgolas, de esas imágenes escabrosas, pero fíjate que la puerta oeste, la que da al mercado, es donde está lo que dicen algunos el compendio erótico valenciano, es decir, hay figuras eróticas, hay reptiles, hay casi figuras de pesadilla. En cambio, la puerta de enfrente, la que está opuesta a esta, es toda armonía, son hiedra, murta, estamos en un lugar casi paradisíaco. Entonces tenemos dos puertas opuestas con imágenes y simbología opuesta. A partir de ahí es cuando empezamos a entender lo que decías, es decir, no estamos solamente ante un edificio para hacer mercadear, sino que estamos en un edificio para crecer espiritualmente. Hay un mensaje, hay una enseñanza espiritual y esta lonja lo tiene. Y es una de las maravillas que tenemos en Valencia. Es mucho más que un edificio, una joya del gótico civil, que es lo que realmente nos explican cuando vamos, sino que estamos entrando a un lugar, a un templo, pero no un templo dedicado a Dios. Dios ya tiene su catedral, su seu en Valencia, sino un templo para la humanidad, para aquellos mercaderes y para aquellos valencianos de aquella época y quizás también para los valencianos de hoy. Es un edificio maravilloso que yo en esta ocasión no he entrado, pero he estado en otras ocasiones. Uno de los, quizás la altura es lo que más llama la atención, las columnas con esos dibujos ascendentes, todo parece que tiene un significado, ¿no? Una armonía y una finalidad. Así es. De hecho, un poco la novela en sí de lo que parte es de la historia de Joan Ibarra, que es uno de los constructores, que es una figura histórica, y lo que vamos a hacer es ser parte de su familia, ¿no? Vamos a conocer los entresijos. La historia empieza con un hecho histórico, que es la Colometa, un incendio que hubo en la catedral, porque aquí nos gustan mucho los petardos y tal, y los tiramos dentro de las iglesias si hace falta, hasta que, bueno, pues en un momento dado bajando... Se nos fue de la mano, ¿no? Exacto, se nos fue de la mano una tarde de Pentecostés bajando una paloma gigantesca llena de cohetes y de chispas y de tal. Se incendió y a partir de ahí empieza esta historia, porque yo lo que quiero hacer es un recorrido por aquella Valencia del siglo XV, por aquel lugar de esplendor, aquella capital prácticamente del Mediterráneo, que, como cualquier metrópolis, a nivel arquetípico, tiene sus luces y sus sombras. Es decir, tenemos este arte maravilloso, tenemos las letras, tenemos Sor Isabel de Viena, tenemos Joan Martorell con el Tirant lo Blanc, pero también tenemos, según un viajero holandés que pasó por aquella época, el prostíbulo más grande de Europa, que además era una empresa pública, es decir, lo gestionaba el ayuntamiento. Y bueno, pues ese tipo de contrastes creo que a nivel literario pueden generar infinidad de tramas, subtramas, y aquí es donde recorremos pues esa Valencia, ¿no? Con sus casos de corrupción, con sus crímenes, con sus misterios y con sus enigmas constructivos, que es de lo que estábamos hablando. Porque el edificio es importante desde el punto de vista arquitectónico, pero quizás es más importante también quiénes lo construyeron, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo solo al arquitecto, sino a las personas que trabajaban la piedra, que dejaban sus marcas de cantero, porque en definitiva la piedra
podríamos entenderlo como un objeto yermo, sin vida, y todo lo contrario, ¿no? En este caso le da un pálpito especial para que ese edificio tenga significado, ¿no? Mira, simbólicamente, y en aquel momento era así, es decir, Dios construye el mundo en 6 días y ya no ha construido nada más. Sin embargo, cedió esa faceta constructiva a una serie de elegidos en la humanidad, que eran los constructores. Estos constructores, estos canteros, estos picapedrers que llamábamos en Valencia, eran gente especial, eran gente tocada con un halo casi divino, conocían esos secretos constructivos, la proporción áurea, las medidas, los pesos, los equilibrios. No eran simplemente albañiles que construían casas, sabían hacer este tipo de templos, iglesias, catedrales que estaban en pie siglos y siglos. Era casi milagroso, era una obra casi divina. Todo eso se envolvía en simbolismo y se transmitía entre ellos. Eran hermandades, eran aquellos primeros masones operativos que de un sitio a otro se transmitían. Y sí que vemos, por ejemplo, en quien pensó esta lonja, cómo tuvo sus contactos, como he dicho antes, con otros constructores europeos, y quizá de ellos bebió no solamente los secretos para levantar esta maravilla que es la lonja de Valencia, sino también para picar y dejar en la piedra todos esos símbolos, esas gárgolas y todo ese mensaje, ¿no?, que está encerrado. Y eso es lo maravilloso, ¿no?, que un lector del siglo XXI pueda entrar y acceder a descubrir secretos que se han mantenido siglos ocultos, ¿no? Y es una de las maravillas que a través de la literatura nos podemos permitir hoy en día, y bueno, yo he tratado de hacerlo así. Desde luego que sí, porque además el hecho de que la lonja esté aquí en Valencia no es una cuestión baladí, es decir, se hace en Valencia porque Valencia era, hay gente que lo ha comparado, ¿no?, era la Nueva York de la época, era un lugar donde el comercio fluía, donde permitía la conexión de pensamientos, de ideas, de tradiciones de otros lugares que venían hasta el puerto de Valencia, y todo eso justificaba, ¿no?, que aquí se hiciera un edificio de esta categoría. Claro, es decir, lonjas hay muchas, las lonjas de la Corona de Aragón son conocidas, pero como esta no hay ninguna, sobre todo por el contenido y el continente, ¿no? Pero sí que es cierto que es lo que decíamos, Valencia, cuando los turcos conquistan Constantinopla, se corta el comercio en Oriente del Mediterráneo y quizás todo el comercio tenía que haber basculado hacia Barcelona, pero Barcelona está inmersa en una guerra civil con el rey Juan II, con el padre de Fernando el Católico. Entonces, Valencia asume ese testigo, ¿no? Y es la capacidad de los valencianos de asumir todo ese poderío, todo ese negocio. Se había cortado el mercado de la seda que venía de las rutas orientales. Entonces aquí pasó algo, fue muy inteligente nuestra reina María de Castilla, la esposa de Alfonso V, porque determinados sederos genoveses quisieron instalarse en Valencia y les dijo, vale, os dejo instalaros, pero en la condición de que los aprendices sean valencianos. Claro, los genoveses eran los que tenían realmente los secretos de la seda buenos. Aquí se tejía seda, pero era una tradición de los mudéjares muy antigua, muy tradicional. Quienes tenían realmente los secretos industriales, las maneras de trabajar modernas, eran los genoveses. Y así fue como Valencia y los valencianos aprendieron secretos y maneras de tejer la seda, de hebrarla, de criar los gusanos, de una manera que no se conocía por la península, ¿no? Y eso es lo que nos dio una ventaja mercantil importantísima y también nos propulsó, ¿no?, a nivel económico. Y todo eso pasaba mientras esos mercaderes que se iban enriqueciendo se daban cuenta de que tenían que tener un símbolo, más allá del dinero, más allá de sus palacios, de sus grandes fastos. Tenía que haber un símbolo que representara todo ese poderío y toda esa fuerza mercantil y todo ese arte, ¿no?, y toda esa cultura, y ahí es donde la lonja asume ese protagonismo. Fíjate que estamos hablando de la magia que rodea a la lonja de la seda, ¿no?, que era otro de los nombres que tenía en aquella época. Pero claro, es un edificio civil y no tenemos que olvidarlo, ¿no? Era un lugar en donde sirvió también de
de prisión, tengo entendido, para los mercaderes que no pagaban. Allí se hacían transacciones de todo tipo. En el Patio de los Naranjos era donde se hablaba y se tramitaba y se negociaba todo ello, ¿no? No hay que perder tampoco el fondo real, ¿no? Para qué servía, ¿no? La lonja, ¿no? Efectivamente, siempre ha sido un edificio civil, y si quieres, habéis mencionado a Blasco Ibáñez varias veces durante el programa. También os digo que su entierro civil se celebró en la propia lonja, es decir, allí hay imágenes allí donde realmente se puso el catafalco y estuvo allí, se hizo la celebración civil. Siempre ha sido un lugar especial para todo el mundo mercantil. Esta historia se basa sobre todo en la construcción del salón de contratación y la torre. Lo que es en sí el Consolat del Mar, que es la otra parte, se construyó un tiempo después, aquí en la novela no sale, pero siempre ha sido el símbolo del poderío mercantil y de los mercaderes de Valencia, y realmente su función mercantil ha durado hasta hace pocos años. Es decir, precisamente a raíz de esta novela se ha aproximado a mí mucha gente, sobre todo en las firmas y tal, y he conocido hasta los nietos del conserje que vivía en la lonja, gente que su abuelo ha llegado a vender cosas en la propia lonja. Es decir, que su función, aunque ha sido cuartel, ha sido varias cosas a lo largo de los siglos, pero siempre que ha tenido su oportunidad ha sido el edificio manteniendo ese espíritu para el cual se construyó, ¿no? Que es el mercadeo, el comercio y el aportar a la gente valenciana riqueza. Valencia celebra, ¿no?, este año 2026 el 30 aniversario como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, después de ese nombramiento el 7 de diciembre del año 1996, y uno de los edificios, uno de los garantes, ¿no?, de ese nombramiento fue precisamente la lonja, que se ha rehabilitado, pero ¿hasta qué punto está reconstruida? ¿Hasta qué punto? Porque ahora lo vemos todo muy, muy puro. ¿Hasta qué punto la lonja que vemos ahora es la misma que podían haber visto en el siglo XV? Pues mira, yo creo que es bastante parecida. Cuando digo que yo creo, lógicamente es basándome un poco en todo lo que he estado investigando, el tiempo necesario para poder tejer esta historia, ¿no? Es un edificio que apenas tiene ninguna grieta, ha perdido lógicamente el color, el techo era pintado de azul con estrellas, el suelo, por ejemplo, que vemos negro no es el original está unos 20 centímetros más abajo, pero prácticamente las reconstrucciones y las restauraciones han tratado de mantener el espíritu original, ¿no? De tal manera que es uno de los edificios mejor conservados que tiene esta ciudad y que yo creo que tiene toda España, ¿no? Y sobre todo que se han podido conservar bastante bien toda esa simbología que hay en las puertas. Gárgolas sí que hay algunas de la época, otras son nuevas, de restauraciones posteriores, pero en definitiva se bebe el espíritu. Es un lugar telúrico, es un lugar, yo esta mañana he estado con prensa y lo he vuelto a comprobar, la gente cuando entra allí baja la voz. No estamos en una iglesia, pero la gente baja la voz. Enfrente está el mercado y en el mercado todo el mundo va a gritos, pero allí la gente se sobrecoge. Y yo creo que es precisamente lo que pretendían conseguir estos constructores. Es decir, aquí servirá este lugar para transacciones mercantiles, pero va a ser algo más y la gente lo va a notar, ¿no? Y yo creo que aún, a pesar de haber pasado 500 años, todavía se nota. Apasionante la historia de la lonja que hemos disfrutado en los últimos minutos con Juan Francisco Fernández, autor de La lonja de la seda, publicado por Grijalbo, su última novela, un trabajo extraordinario que es una novela histórica, pero como siempre todo lo que hace Juan Fran perfectamente documentado y trabajado desde un punto de vista histórico, pues con mucha fidelidad. Juan Fran, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Una epopeya sin par, la Odisea de Homero, canta el destino de Odiseo, el astuto rey de Ítaca. 10 años ha luchado en Troya y 10 más batallará contra el mar y la cólera de los dioses. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Acepta mi humilde saludo, señor de ambos mundos.
Te deseo eterna vida como faraón Men, Mat, Re, Zezeptem, Ta, Ramsés XIII. De acuerdo con los deseos del divino faraón y con las leyes de Egipto, acepto el mando y lo ejerceré para mayor gloria y felicidad de la nación. Veo una serpiente dorada en tu mitra, santo hombre. Dime, ¿por qué utilizas el símbolo del poder real? Espero ansioso oír tu respuesta. ¿Cómo te atreves a adornar tu mitra con la serpiente real? Durante todo un día Egipto estuvo sin gobernante legítimo. El Supremo Consejo me ordenó que llevase este sagrado símbolo durante esos difíciles momentos, a fin de que no hubiera retraso en el gobierno y en el servicio de los dioses. Comenzamos el último bloque de este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde Valencia con un montón de gente. ¿Están disfrutando? ¿Estáis disfrutando? Sí. No se os oye. ¿Estáis disfrutando? Sí. Así me gusta. Y escuchábamos un fragmento de una película, Faraón, una película clásica de la historia del cine histórico del año 1966, de un autor polaco, Kawalerowicz, basado en una novela, y sirve, ¿no? Me sirve para, como digo, comenzar este último bloque que quería dedicarlo. Ya sabéis que yo no soy periodista, historiador, bueno, pues me encanta la historia, pero yo como tal, desde que nací casi soy egiptoloco, que es como me gusta definirme, egiptólogo. Y es algo que me ha apasionado, ¿no? Y quería hablar precisamente, porque uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Valencia? Pues sí, en Valencia hay una asociación que lleva un montón de años trabajando en la divulgación, en el estudio, bueno, pues todo aquello relacionado con el Antiguo Egipto, que es el Instituto Valenciano de Egiptología. Sara Melero, vicepresidenta del IBDE, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué Egipto? Porque Egipto yo, ¿no? Porque me interesé. Pues es que le he dicho, me dice, ¿qué vas a preguntar? Digo, te voy a hacer las mismas preguntas que me han hecho a mí muchísimas veces y que tengo ahora la posibilidad de hacérselo a otro egiptólogo, a otra egiptoloca en este caso. Y he estado pensando todo el rato que he estado ahí sentada. Y mira, el primer recuerdo que yo creo que tengo es abrir un libro, y esto seguro que nos ha pasado a muchos de los apasionados del Antiguo Egipto, y en concreto vi el templo de Deir el-Bahari, de Hatshepsut, y dije, wow, esto tengo que verlo. Entonces, poco a poco me fui interesando más y más y más, y otra cosa un poco más egiptomaníaca, vamos a decir, ya que has puesto el inicio de la película Faraón, para mí también fue una película, en el caso mío, La momia. Cuando oí hablar a Angesenamón, a Imhotep, decía, wow, sería chulísimo poder pues eso, entender cómo hablaban los antiguos egipcios, leer lo que escribían. Y bueno, poco a poco mi interés fue aumentando, y yo creo que ya lo que acabó de catapultar este interés por el Antiguo Egipto fue buscar en Internet egiptología en general. Y luego en concreto, pues Egiptología Valencia. Y entonces encontré al Instituto Valenciano de Egiptología cuando tenía 13 años, o sea, era muy pequeñita. Entonces me fui corriendo a mi madre y le dije, ay, aquí hay una asociación que hace cosas de Egipto, acompáñame, por favor. Y nada, pues aquí estamos, un montón de años después. El IBDE viene funcionando desde el año 2003, ¿no? Creo Exacto, llevamos pues más de 20 años con el objetivo de divulgar la historia, la cultura, la lengua del Antiguo Egipto, y la verdad es que trabajamos mucho y estamos consiguiendo cosas muy interesantes. Uh-huh. Desde luego, entre esas cosas que habéis conseguido son esas jornadas de egiptología. Acabáis de celebrar unas nuevas jornadas dedicadas a la literatura en el Antiguo Egipto. Durante muchos años estuvisteis dedicando, bueno, pues el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo. Cuando se os acabaron las etapas históricas, habéis empezado a abordar temas apasionantes. Yo he tenido la oportunidad de venir a muchas de ellas. Tengo que decir que casi hace 6-7 años que no tengo la posibilidad de venir, porque bueno... No será porque no te invitamos, ¿eh? Efectivamente, le iba a decir, Paco, el presidente, siempre me invita,
pero la verdad es que estoy en muchos sitios por ahí dando vueltas, ¿no? Pero las jornadas quizás es el referente, quizás, como digo, más, me atreveré a decir casi que internacional, ¿no? Porque en el mundo egiptológico siempre se habla desde las jornadas de Valencia, vas a ir a Valencia, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos mucha suerte. Bueno, también nos lo hemos currado mucho, son 16 años haciendo estas jornadas y es nuestra actividad estrella. Este año hemos hablado de literatura, pero como tú muy bien decías, estuvimos abordando toda la cronología de Egipto. Cuando esta terminó, decidimos cambiar un poco el tono y empezar a tratar temas monográficos. Entonces, siempre contamos, es todo un fin de semana, contamos con 4 egiptólogos españoles que sean especialistas en el tema, y este año la verdad es que hemos contado, bueno, con 4 pesos pesados. Todos los años son buenos, pero es que este año la verdad es que han sido de un éxito espectacular. Ha venido muchísima gente y todo el mundo ha salido encantado con la temática. Además, hay que decirlo, son jornadas que están abiertas al público y la forma de tratar los temas no son, vamos a decir, sesudos, es decir, ahí se habla de temas, ¿no? Pero que está todo con un cariz bastante divulgativo. Exacto, están dedicadas a eso, a nuestro objetivo, a difundir y divulgar la historia del Antiguo Egipto para el público en general, pero contando con la suerte de que en ese fin de semana vas a poder interactuar con grandes egiptólogos que a lo mejor no tienes ocasión de conocer en persona en otras situaciones, que a lo mejor pues has visto un vídeo de YouTube o lo has visto en la tele o tal, y de repente en Valencia pues tienes la oportunidad de compartir todo un fin de semana con estos ponentes y además, claro, para los apasionados del Antiguo Egipto es que es una gozada estar todo el fin de semana hablando de esto. Un mundo muy friki. Bueno, un poco, vamos a confesarlo, pero la verdad es que porque es maravilloso. También uno de las esencias que tiene el amor por el Antiguo Egipto es esa egiptomanía, que yo creo que hemos vivido todos, ¿no? De alguna manera. Siempre se habla de la egiptomanía como algo que nace con Napoleón, la expedición de Napoleón, en 1798, la publicación de la Descripción del Egipto, en el 19 con esas láminas enormes que hace que el mundo europeo y americano pueda disfrutar del Antiguo Egipto por primera vez, de una forma, pues, podríamos decir casi en gran difusión, y sin embargo yo siempre he defendido que desde Grecia a Roma la egiptomanía ha existido y es precisamente toda esa tradición medieval, siempre el Antiguo Egipto ha fascinado, ¿no? a todas las culturas. ¿Por qué crees que Egipto fascina tanto? Pues mira, yo creo que por su legado principalmente es muy espectacular lo que conservamos de ellos. A nivel monumental, lógicamente todos estaremos pensando en las grandes pirámides, en los grandes templos y demás, pero a nivel cultural, de conocimiento, también fueron una de las primeras civilizaciones, pero realmente un precedente quizá también para nosotros. O sea, de Grecia bebe muchísimo del conocimiento egipcio y demás, entonces nos ha llegado a nosotros, ¿vale? De una manera quizá diluida, pero cuando te acercas a la historia, a la cultura del Antiguo Egipto, realmente te atrapa. Y eso es lo que nos ha pasado, yo creo que a nosotros, ¿no? Y a mucha gente que nos pueda estar escuchando. Y también yo pienso, ¿no?, que parte de ese legado, como habéis tratado en las jornadas, viene por parte de la literatura. Es sorprendente la cantidad de detalles que hemos incluido, integrado en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de escribir, que vienen ya del Antiguo Egipto, ¿no? Historias que creemos que son cuentos medievales, o ¿no?, como lo de la Cenicienta y el zapatito, todo eso tiene su origen en el Antiguo Egipto, ¿no? Y yo creo que eso también marca un poco la identidad de una cultura, ¿no? Exacto. O sea, nosotros este año con el tema de la literatura lo elegimos porque realmente la literatura es una de estas, digamos, experiencias culturales en una sociedad y es la que más se conserva. Y claro, hablando del Antiguo Egipto en particular, pues para poder tratar los textos es maravilloso acercarse a la cultura a través de estos textos. Y la literatura, claro, nos abre una pequeña ventana a ver cómo pensaban, qué creían, cómo se comportaban o cómo debían comportarse. Esto es muy interesante. Entonces, cuando te acercas a estos textos, realmente te atrapan. Y si te paras a pensar, estoy leyendo un texto que escribieron hace 4.000 años.
pues la verdad que te deja maravillado. Sí, te deja pizcueto, ¿no? Aparte de esas jornadas, también organizáis otro tipo de actividades, como exposiciones. Ahora mismo, hasta el mes de octubre, tenéis una exposición aquí en Valencia. Cuéntanos un poco. Sí, la verdad es que esta exposición es un gusto tenerla aquí. Ha estado por otros lugares de España, estuvo en Madrid, viene de La Laguna, de Canarias, y por fin hemos conseguido tenerla aquí, porque la verdad es que esto es un tema muy largo, desde la pandemia se tuvo que posponer, etcétera, etcétera, y por fin hemos conseguido tenerla en el Museo de Prehistoria, con los que colaboramos, y la verdad es que animo a todo el mundo a ir a verla, porque es una exposición fotográfica donde las fotografías están hechas con un cariño especial. Es que estuvimos hablando con el fotógrafo y la verdad es que ver su visión de lo que es una excavación arqueológica es maravilloso, porque no es solo piezas o arena, sino es la broma entre los que excavan, el día, hay una foto que a mí me encanta, que es el día de pago a todos los trabajadores, no sé, tiene una sensibilidad sí, especial. Entonces está en el Museo de Prehistoria, la vamos a tener abierta hasta octubre y desde el Instituto Valenciano de Egiptología vamos a hacer también visitas guiadas y demás, pero cualquiera que esté interesado puede ir a verla y yo creo que disfrutará mucho de ella. También, junto a la exposición, vamos a hacer un ciclo de conferencias donde vendrán diferentes especialistas que están vinculados al proyecto, pues para hablarnos de sus temas de investigación y demás. Y como tú bien dices, hacemos muchas actividades. La verdad es que aquel que sea interesado en la egiptología, aquí en Valencia, le invito a acercarse a alguna de nuestras actividades, porque desde luego que no se va a aburrir. Hacemos cursos también de lengua egipcia, hacemos cursos de historia, conferencias, seminarios, viajes, que esto a la gente también le llama mucho la atención, tanto a Egipto, lógicamente, como a otras ciudades europeas donde haya colecciones egipcias. Así que no paramos, realmente. Además, con el Museo de Prehistoria, lo decías ahora, tenéis una relación muy estrecha y ahí, Sara, hay una biblioteca extraordinaria del Antiguo Egipto que quiero que me cuentes un poco la historia y que puede disfrutar cualquiera, ¿no? Para ir allí a estudiar, consultar estos libros. Sí, esto también es una historia larga. En Cuenta Valencia, la parte bonita. Sí, la bonita y la corta. Claro. En Valencia teníamos al doctor Pedro Costa Talens, que estuvo muy vinculado a nuestra asociación y cuando falleció pues decidió, su familia y él también lo había pensado, legarnos toda su biblioteca relacionada con la egiptología a nosotros. Claro, este señor tenía una cantidad de volúmenes extraordinarios, muy raros de encontrar, volúmenes que en España pocas bibliotecas tienen, todo de temática egiptológica especializada. Entonces contamos con unos 800 volúmenes. Durante un tiempo, como nosotros no teníamos sede física, estuvieron depositados en casa de un socio y al final decidimos hacer un comodato, ¿no? Un contrato con el Museo de Prehistoria para depositarlos allí, porque el objetivo era que cualquier ciudadano, la sociedad valenciana, pero cualquier apasionado o investigador de egiptología, pudiese acceder a ellos. Entonces, gracias a nuestra buena relación con el Museo de Prehistoria, desde hace unos años está depositada allí y cualquiera que desee investigar más, pues puede acercarse al museo y a la biblioteca del museo y consultar los volúmenes. ¿Cómo puede alguien de los que nos esté escuchando, del público aquí presente, cómo puede contactar con el Instituto Valenciano de Egiptología, el IVDE? Pues mira, muy fácil. En nuestra página web, www.ivde.org, ahí encontrará, aparte de todas nuestras actividades, también cómo puede hacerse socio o cómo contactar con nosotros. Tenemos el teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, etcétera, etcétera. Así que realmente es muy fácil y yo invito a cualquier apasionado o interesado en la egiptología que se anime al menos a ver lo que hacemos. Y luego ya, si quiere apuntarse, desde luego, no, encantados. merece la pena, desde luego. Es una asociación increíble que lleva, como digo, más de 20 años haciendo un trabajo extraordinario en relación a la divulgación del Antiguo Egipto. Desde Valencia, con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho esmero.
y bueno, lo hemos podido ver aquí en la voz de nuestra invitada, la vicepresidenta Sara Melero Pérez. Sara, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, un programa especial que hemos hecho desde Valencia, en la Fundación Bancaja, un programa que no hubiera sido posible si no fuera por la ayuda de la Consellería de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Bicorb y el Ecomuseo de Bicorb. A todos ellos, muchísimas gracias por el apoyo para poder hacer este programa. Un programa, como digo, que hubiera sido totalmente imposible, sobre todo desde el punto de vista humano, por el esfuerzo de los compañeros de Radio Valencia. Quería dar especialmente las gracias a Julián Jiménez, a Lidia García y al resto de compañeros de la cadena SER en Valencia por la ayuda prestada estas semanas para poder haber conseguido que todo esto pues haya salido tan bien. Un fuerte aplauso para ellos. En la parte técnica todo esto ha sonado tan bien gracias a dos cracks de los aparatos, de las luces y de los botones, Borja Martínez y Juanjo Rojo, compañeros también de la cadena SER. Un fuerte aplauso para ellos, no los veis, que están ahí detrás, escondidos. Y bueno, ya por parte del equipo, como siempre, muchísimas gracias a Fermín Agustín, a Ana Caballero, que está ahí escondida detrás, como siempre la habéis visto por aquí. Un fuerte aplauso para ella. Ha estado encargada también de la producción, de las redes sociales. Y como siempre, delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares, os dejamos con la cultura, cine, música, libros y un montón de cosas aquí en la cadena SER. Muchísimas gracias, Valencia, hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.